Bien, quería comentar una serie de datos que me han enviado y que entiendo son de interés para todos. Se trata de que un buen amigo, astrónomo para más señas, suele enviarme de vez en cuando información sobre lo que sucede en el cosmos, ¿no? En el espacio, como suele decirse. Esa información, por la verdad, que no siempre es posible tenerla, debido a que cualquiera no dispone de esos potentes telescopios y otro material accesorio, ¿no? Y como cualquiera no lo tiene, pues no es fácil acceder a esa información. Entonces este amigo de vez en cuando me envía algo de información bastante confidencial. Pues bien, hace unas semanas él me envió información de todo lo relacionado con ese fenómeno solar, cuyos datos también salieron de los medios de comunicación y cuyo resultado fueron esas espectaculares auroras boreales que fue posible contemplar en gran parte del mundo. Y efectivamente esa información que me envió este astrónomo se cumplió tal y como me dijo. Pues bien, lo que voy a exponer ahora brevemente son datos que igualmente me ha enviado hace unas horas, y se trata de un acontecimiento que está por verse en el espacio, el que pueda verlo, claro, el que tenga material, en el próximo lunes día 3 de junio de este presente año 2024. Pues bien, los datos que me aporta este astrónomo consisten en que este próximo lunes veremos una alineación de 6 planetas, concretamente Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. Podemos decir que, que eso suele suceder de vez en cuando. Pues no, no es así. Esta alineación planetaria que está por acontecer es una conjunción planetaria muy rara. Y este mismo astrónomo me ha confirmado que esta alineación es muy rara, excepcional. Pues bien, entonces, aclarado todo esto y con el objetivo de entender qué hay detrás de todo este fenómeno de naturaleza astronómica, no astrológica, porque la astrología es de origen ocultista, la astronomía es una disciplina científica. Estamos hablando de astronomía, no de astrología. Pues bien, los datos que me ha enviado me ha llevado a consultar una disciplina que se llama semiología. Es decir, la semiología estudia el contenido simbólico de un fenómeno, y en este caso lo que hacemos es tratar de comprender de qué nos está advirtiendo esa conjunción de 6 planetas del sistema solar. Repito de nuevo, son los planetas Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. Pues bien, entramos entonces a intentar descifrar el contenido simbólico de esta alienación planetaria. En primer lugar, tenemos a Saturno. ¿Qué significa o qué contenido simbólico tiene Saturno? Literalmente simboliza a Satanás, Satán. Igualmente en esta alineación está Júpiter, que simboliza a Dios. Como todos sabemos, Júpiter era la principal deidad en la antigua Roma. Por lo tanto, Júpiter es el dios principal en la astronomía sagrada. Ahora bien, en esta alienación de conjunto de planetas tenemos también a Júpiter y Saturno. Es decir, a Dios y Satanás, pero que están el uno al extremo total de este conjunto de planetas. Pero resulta que la Luna, que simboliza la humanidad, está en medio de todo esto. Y por si fuera poco, a la mitad de esta conjunción planetaria tenemos ni más ni menos que a Marte, que es el dios de la guerra. ¿Nos hacemos una idea del contenido simbólico de este fenómeno espacial? Dicho de otra forma, lo vamos a traducir para que lo podamos entender. En esta conjunción planetaria, Júpiter, que es Dios, y Saturno, Satanás, están ambos en los extremos de esta alineación de planetas. Y en medio de esta alineación, de esta conjunción planetaria, está la Luna, que simboliza la humanidad. Y a continuación está Marte, dios de la guerra. ¿Cuál es la traducción a este simbolismo que el cielo nos está advirtiendo, nos está presentando en esta rara y extraña conjunción de planetas? ¿Qué nos está diciendo? ¿De qué nos está advirtiendo?
porque eso no es ninguna casualidad. Incluso este astrónomo ha dicho que es una conjunción rarísima, muy extraña. Pues lo que nos está diciendo es que ni más ni menos sobre la humanidad nos llegará en un breve espacio de tiempo la guerra, porque a la mitad está la Luna y está Marte, que es el dios de la guerra, y a los extremos está Dios y Satanás en esta conjunción de planetas, Júpiter y Saturno. Entonces, ahí en esta conjunción lo que vamos a ver es que Satanás va a desatar una guerra contra Dios intentando destruir al hombre y a la creación a través de una posible guerra nuclear. Esta es la inquietante lectura que estamos haciendo de esta conjunción extraña, que será observable dentro de unos días, el día 3 de junio. Es duro decirlo, porque hablar de esto no es agradable. Es duro decirlo, pero se acerca la guerra. Una guerra que va a ser mundial y a la que no va a escapar ningún país. De todas formas, yo no quisiera pecar de pesimista, pero por los acontecimientos que creo que muchos o todos o parte estamos siguiendo en los medios de comunicación, hay una tensión muy grande. Incluso los medios de comunicación ya algunos anuncian de que la guerra es inevitable. Y estamos viendo cómo tanto Estados Unidos como la Unión Europea han declarado abiertamente que ellos quieren la guerra contra Rusia. Esto es una auténtica locura, una auténtica locura. Y se proponen, y se han propuesto destruir a Rusia. Y es asombrosa esta actitud de fanatismo de esta élite mundial, auténticos descerebrados, los que son auténticos descerebrados, quienes no quieren comprender que a Rusia no es posible derrotarla hoy. En estos días, actualmente, no es posible derrotar a Rusia. Y todo ese conflicto que quieren provocar va a dejar destruida no solo a parte de Europa, sino también a Estados Unidos. En pocas palabras, esta alineación planetaria habla muy claramente y nos advierte sin ninguna duda que tenemos la guerra encima. Y por cierto, también me da otro dato. Este astrónomo amigo mío me envía otro dato y está relacionado con México. Consiste en que para este próximo domingo, el día 2 de junio, se celebran las elecciones para elegir nuevo presidente en México. Pues resulta, según los datos que me ha enviado, que ese mismo día hay una conjunción, que es la Luna, simboliza la humanidad, va a estar junto a Marte, que como he dicho antes, Marte es el dios de la guerra. Entonces, el simbolismo de este conjunto, yo lamento decir que el significado de esta conjunción de la Luna con Marte es un mal signo para México, muy mal signo. Y al día siguiente se produce esa conjunción planetaria de 6. Entonces, ¿qué está advirtiendo? ¿Qué está advirtiendo Dios? Porque hay que decirlo así. ¿Qué nos está advirtiendo la providencia? En este caso para México. Está advirtiendo que llegan tiempos muy duros para ese querido país. Llega para México mucho sufrimiento, mucho dolor para México. Pues bien, ojalá pues no sea así, ojalá estas conjunciones planetarias, o en el caso del día de la elección de México, la unión de la Luna, que simboliza la humanidad con Marte, dios de la guerra, ojalá sea simplemente una alineación planetaria y que no tenga mayor contenido. Pero por los datos que yo tengo, no quiero pecar de pesimista, pero me temo que se va a cumplir esto. Pero ojalá me equivoqué. Pues bien, este era el comentario que quería hacer. Pensaba no decir nada, pero es bueno siempre dar información en este aspecto. Aquí lo dejamos, y un abrazo para todos.